Bienvenidos a Recuerdos del Aula, donde las memorias del pasado vuelven a cobrar vida. Hoy nos sumergimos en la historia de dos personas que entre risas, travesuras y aprendizajes nos llevarán por un viaje entrañable a través de los años en primaria y preparatoria. Y mis hermanos estudiaban en una escuela y yo estudiaba, y a mí me metieron a estudiar en una escuela de parvulitos. En esa escuela de parvulitos pues la pasé muy bien, me divertía y todo bonito, pero a la hora de salida no me gustaba porque como mi mamá y mi papá estaban trabajando, nos dejaban a cargo de mis tíos, que era mi tía y dos tíos, y un tío se encargaba de irme a dejar y a irme a traer. Y pues yo salía a las 11:30 y mi tío llegaba casi 1 de la tarde a recogerme. Entonces cuando llegaba, cuando yo estaba llorando, o me quedaba sola con el guardián o con la señora que hacía la limpieza. Y pues, ¿qué te diré? No fue muy agradable esa parte, ¿verdad? Pero después pues me gustó porque incluso paso por ahí y todavía recuerdo los tiempos pues que era, ¿verdad? Esta escuelita se encuentra ahí por el Tecolote, por Montserrat, la Roosevelt, no sé si la conoces. Ahí empecé a estudiar yo. Sí, me dejaba olvidar, como mi tía tenía una cafetería y pues había una empresa que se llamaba Sadi que la contrató a ella para hacer los almuerzos. Entonces por andar corriendo por esa empresa pues me dejaban olvidar a mí. No sé por qué a mis hermanos no, pero a mí sí. Sí, tal vez podía mucho. Exacto. Hay que hacer que hay que la aguanten ellos. Exacto. ¿Para qué la vamos a poner aquí? Decir, a la gran, qué buena onda. Así toca. Yo pensé que solo a mí me había pasado. No. ¿Y a ti cómo te fue? Pues fíjate que, ¿qué te puedo decir? La mía pues fue un poco difícil porque en esa época, digamos que estaban en separación mis papás. Entonces me tenían un rato aquí, un rato allá. Entonces era muy variable. Recuerdo que una vez estuve estudiando un tiempo donde vivía mi abuelita y luego me pasé a estudiar donde vivía mi tía, que era aquí por la zona 18 siempre. Entonces yo terminaba de un lado de la vida para no estar. Entonces casi no aprendí, la verdad. De ahí decidieron que la primaria me iba a quedar con mis abuelos un tiempo también. Y ahí fue como que por 4 años más o menos agarré el tiempo de estar. Entonces fue un poco complicado. Tú sabes que cuando los hijos eran divorciados, pues agarran los hermanos por aparte. Cada quien hace su vida y nosotros Sí. aprendimos Ok. Fíjate que mi primaria empecé a estudiar primero primaria ahí en donde mismo, en la Roosevelt, solo que donde estudiaban antes mi hermano se llama Escuela Rural Mixta Roosevelt, algo así se llama, no me acuerdo. Pero la cosa es que está enfrente está la parte de un McDonald's ahora. Bueno, siempre he estado. Y pues ahí estudié primero primaria y pues no gané primero primaria, lo perdí. Perdí primero primaria, la verdad no sé por qué circunstancias. Obviamente tal vez dejé clases, obviamente dejé matemáticas e idioma, tal vez, no me acuerdo, pero lo perdí. Ahí todavía me seguían cuidando mis tíos, pero ya no era tan traumático porque como mis hermanos estudiaban ahí y ahí sí los iba a traer mi tía, entonces no me dejaban olvidar. Entonces
exacto. Entonces pues después mis papás decidieron meterme a un colegio cristiano que se llama Hermoso Jesús, está en Villanueva. Y pues ahí estudié segundo, tercero y cuarto. Quinto también. Bueno, el asunto es de que ahí estudié hasta quinto, pues fue un colegio muy bonito porque como es de mi misma religión, pues ahí sí que me la pasaba bien, hacíamos campamentos, bueno, hacían campamentos y íbamos, hacían día de la familia. Te estoy contando lo más bonito, ¿verdad? De mi vida, lo más bonito que viví ahí. Y pues la verdad es de que ahí todo bien. Lo único malo que tenía ese colegio, que no sé por qué todos los colegios cristianos es así, es de que parecían un monja, 4 dedos a la rodilla, ¿verdad? Y Pero la toda falda, señor piernas pero quería. que no, hombre, pero tampoco así, pues, Ella quería ir pero como tampoco toda la así a estudiante la falda sexy. tan larga, ¿va? Tú arriba de la rodilla, decías tú. La cuestión, sí, pues no sé, yo tenía una mi compañera que cuando salía del colegio se la subía yo, y vos qué, pero los paletones así todos feos, ¿va? Pero Yo bueno, creo que todas ahí sí que pasamos por cada ella. quien, ¿verdad? Cuando Sí, querías verte sexy, te subías la falda y así como que ya te mirabas la más falda. sexy. ¿Va? Ay, sí. Qué buenísimo. Entonces, tú no te subiste Pues la sí, falda, entonces entonces. pues yo creo que si me la subí más de algún día me la tuve que haber subido, porque no te voy a negar, va, todas, así que todas nos hemos subido la falda, de como dices tú, ¿va? Pero para enseñar la rodilla, no para enseñar otra cosa, va. Exacto. Pero esa etapa, bueno, desde segundo, tercero, cuarto y quinto, pues me la pasé muy bien. Ahora después, pues mi mamá se le ocurrió ponernos en un colegio ¿qué te digo yo? Más cerca y, y nos puso en un colegio que le dijeron a ella que era muy bueno y nos puso en un colegio católico. La verdad es de que yo no soy de las personas de que hago de menos a otras personas que tengan otra religión, porque toda religión se, ¿cómo es la palabra? Se respeta. Se respeta, exacto, se respeta. Entonces, y yo respeto mucho eso, porque incluso pues yo tengo bastante, pero bastante familia católica y pues nos llevamos muy bien. Pero en este colegio pues estudié sexto primaria. ¿Y qué te diré? En este colegio, pues la maestra era muy buena al principio y después, pues, se volvió mala. Me robó una cadena de plata larga con un dije, una gorra, porque según ella no podía llevar yo cosas caras al colegio. Entonces me las quitó y me dijo, cuando venga su mamá se la entrego. Ok, llevé a mi mamá para que se la entregara y cuando llega mi mamá le dice, yo no le quité nada a María José. Entonces yo así como que, pero en mi cadena, ay, mi mamá me la acababa de regalar y mi mamá la fue a traer para no perderla. Para no hacerte las cansadas, que la señorita la perdió o se la robó o no sé. Se hizo un gran lío porque enfrente de mis compañeros yo les pregunté, ¿cierto o no que delante de ustedes la maestra me quitó mi cadena? Y mis compañeros dijeron que sí. Y ella insistía que no, ¿verdad? Bueno, para no cansarte que se hizo un gran merequetengue en el colegio sobre mis cositas y pues perdí sexto primario. La verdad no sé si la perdí porque ella me hizo perder o porque yo haya dejado clases, no. Pero en ese mismo año murió mi abuelita que nos cuidaba. En este caso ya no eran mis tíos que nos cuidaban, sino que como estábamos más cerca, nos cuidaba la abuelita de parte de papá. Entonces, ese día, ese año mi abuela tuvo un accidente en carro y pues ahí lamentablemente falleció. Y pues mi hermano, después del fallecimiento de ella, se quedó muy mal. Cuando nos íbamos al colegio, solo tomábamos un bus que nos llevara al colegio, de la parada, prácticamente no caminábamos mucho. Y a mi mamá, como él era el más grande, mi mamá le daba el dinero a él del pasaje. Que si mi hermanito chulo precioso me dejaba en el bus y se bajaba en las mañanas y se iba para el cementerio.
a visitar a mi abuelita, donde están los restos de mi abuelita. Y de regreso yo tenía que prestar dinero para regresarme a mi casa, ¿verdad? Porque si caminaba, pues era un poquito largo, no hay mucho, ¿verdad? Pero sí es algo largo y pues me daba miedo porque yo solita y mujer, ¿va? Entonces me tocaba prestar dinero para regresar a mi casa. Y pues ya después pues mi mamá me pagó porque mi hermano lamentablemente le dijo, no, ya no quiero estudiar, por depresión pensamos nosotros. Y ¿cómo se llama esto? Pues así quedó. Esa fue mi primaria prácticamente, perdí sexto primaria y así. ¿Y la tuya cómo fue, Emma? ¿No fue tan traumada como la mía? Fíjate que la mía también fue un poquito complicada, la verdad, porque igual que tú, pues yo perdí un ser querido, pero estaba en cuarto primaria. Entonces perdí a mi abuelito, que él era como mi papá. Después de que mis papás se divorciaron, pues él quedó como mi papá. Él era el que me consentía, él era el que me daba todo lo que yo quería, ¿va? Porque sí, la verdad que él era el que, si a mí se me antojaba hoy que quería tal cosa, pues él me lo consentía, me lo daba, me lo compraba. Yo tenía todo lo que quería, ¿va? Pero María, él enfermó de cáncer de estómago. Pues bueno. Para mí mis abuelitos fueron como mis papás, entonces ellos siempre estuvieron al pendiente de mí. Incluso a mi abuelito pues de mascota me regaló una ternera y yo le había puesto Mocha, ¿va? Y la Mocha era como mi compañía, ¿va? Y sí fue así como bien traumático porque él empezó a enfermarse y a mí no me decían nada, ¿va? Hasta que el día que él falleció no me quisieron decir nada y yo solo veía como las personas ingresaban a la casa y todo, y resulta que al final pues sí me dijeron que mi abuelito había fallecido en la casa. Yo pasé todo esa noche llorando, la verdad que sí me puse súper triste cuando él falleció en el piso, el día 21 de agosto, porque para mí de todo, su cuarto primaria fue súper difícil para mí, porque realmente como tú dices, la depresión que le dio a tu hermano, pues me dio, entonces era lo que mis papás, yo sentía que mi abuelita ya se me regañaba, entonces lo sentía más difícil. No era lo mismo. Ajá, todavía cambiado. Perdí cuarto primaria, logré finalizar, repetí cuarto, luego repetí cuarto primaria por lo mismo, ¿verdad? Y de ese año lo que más recuerdo fue que teníamos un profesor que se llamaba Mario, un profesor muy bueno, la verdad. Era un poco estricto, sí, pero sí era muy bueno. Y de él lo que más recuerdo fue su clase de sexualidad. ¿Por qué? Porque nos llevó pepinos, nos llevó zanahorias y llevó preservativos y todo el rollo, y nosotros decimos que íbamos a hacer ensaladas, ¿no? Éramos pequeños, casi no asumíamos de qué nos iban a hablar. Cuando él nos empieza a explicar, va, miren, vamos a hablar del tema de la sexualidad, que los hombres esto, y vamos a aprender a cómo usar un preservativo, ¿va? Y nosotros ni sabíamos que era un preservativo, ¿va? Porque no quiero que las Ajá. niñas resulten embarazadas o con una enfermedad, ¿va? Entonces nos enseñó a hacer un preservativo con pepino, se lo colocó, nos enseñó cómo colocar un preservativo, ¿va? Y a las niñas les platico traumas. Ahora cada vez que veo un pepino me acuerdo de eso. O sea, cuando tú miras un pepino, te acuerdas. Exactamente, de cómo aprendí a cómo se usaba un preservativo. Fue así como lo más, o sea, a la vez fue así impactante, pero a la vez fue una forma de enseñarlos. Yo creo que fue la mejor manera de que él nos enseñó.
¿Sí ves? Si el hombre no se cuida, la mujer se tiene que cuidar, ¿va? Tanto por Exacto. enfermedades como por embarazo. Entonces creo que sí fue una forma, la verdad, ideal como para enseñarnos a esa edad y aprender a utilizar los preservativos. Eso fue cuarto, quinto, pues para mí ya fue normal. Y de ahí que finalicé sexto primaria, lo finalicé en la casa de mis abuelos. Y ya de ahí, pues, lamentablemente, como te digo, todo cambió. Yo regresé con mi mamá. Entonces, mi mamá dejó de ir a los 18. Y fue así como bien difícil porque fue como tener que adaptarme al estilo de vida de mi mamá. Mi mamá ya me tenía que cuidar, Ujú. entonces prácticamente digamos que desde ya básico yo empecé como a aprender a convivir en ese entonces te estoy hablando que ya era de casi 13 años, pues 12 años, 13 años. Entonces fue así como Sí, pero sí. bien complicado. Pero sí te puedo decir que pude aprender muchas cosas de mi primaria. Tuve un mejor amigo que se llamaba Juan Carlos, siempre hacía la tarea con él. Y él fue mi primer amor, se puede decir. Que se dio uno de Ay. nada, pero digo, alguien sentía cosquillitas en el estómago cada vez que lo veía. Se fue. Volaban maripositas. Ay, sí, pero mejor las hubiera abogado porque hasta se ponían celosas las compañeras con él y me terminaban alegando y yo ni sabía de qué. Mis compañeras ponían pues. Ay, rayos. Sí, yo no importa, yo disfrutaba ir a hacer las tareas también a su casa, a mis mamás todo el día. La mamá de pues es una gran persona, ¿va? Y siempre me decía, ay, mira, ¿cómo está? ¿Cómo era, va? Y yo así como que no voy a ir a la biblioteca. Todo tiene bonitos recuerdos. No. ¿Y tus Sí, la verdad es que básicos? sí. ¿Cómo fue? Pues mira, mis básicos en sí, pues como te dije, repetí sexto primaria y pues me tocó, había un colegio que se llama Casa Shalom. En sí, pues ahora solo se quedó como Casa Shalom, pero en ese entonces era colegio también, es una casa hogar de niños que sus papás tienen problemas, ya sea de salud, de alcohol, de drogas o que pues han recibido maltrato infantil, ¿verdad? Entonces es una casa hogar de gringos. Entonces ellos hicieron un colegio y aparte pues está su casa, ¿verdad? Y pues fue muy bonito. Ahí repetí yo sexto. De ahí me tocó estudiar primero básico, después segundo. Y pues, ¿qué te digo? Me gustó esta etapa más que las otras, se podría decir, porque Casa Shalom se encuentra ahí por donde está el Hospicio San José, aquí por Bárcenas, pero como que va subiendo la choza, casi a la mitad del camino. Es una montaña, Emma. Es una montaña, miras unos paisajes. Yo me recuerdo una vez que entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. Y me recuerdo una vez que íbamos en el bus, porque el colegio tenía bus obviamente, y íbamos en el bus en la mañanita y mira, solo se miraba el piquito de Tikal Futura. Después todo se miraba como que estuviera nieve, como que hubiera nieve así, pero eran las nubes que estaban abajo y solo se miraba el pico de Tikal Futura y nosotros el cielo todo celeste, todo azul. Mira, unos paisajes tan lindos que se miran ahí en Casa Shalom y es una montaña entera la que tienen los gringos. Y pues, ¿qué te diré? Muy bonito, ahí desayunábamos, ahí almorzábamos, obviamente no cenábamos, ¿va? Porque pues salíamos a las 3 de la tarde, pero aprendes a valorar lo que tenés, aprendes a valorar a tus papás y aprendes más que todo a valorar todo, porque estos niños,
Mira, te soy honesta, tenían más que nosotros por los gringos, porque a mí me daba risa que un niño quería un dinero y me dice, mira, te vendo mis Discman. Y yo, bueno, dije yo no tenía Discman. En ese caso, los Discman, pues tú te acordarás, eran para meter los CDs y escuchar música. Y me lo vendió porque él quería dinero y me lo vendió, o sea, y yo quería Discman, pero mis papás no me lo compraban, entonces yo con lo que me daban mis papás, entonces junté el dinero y se lo compré. Pero para más ellos tenían Discman, para más ellos tenían juegos así como Nintendo, todo eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esto? Otros casos que habían, también estudiamos con las personas, con los niños de el Hospicio San José. El Hospicio San José, pues, que son niños con SIDA. Y pues aprendimos también a que si ellos se golpeaban, pues no tocar su sangre, no tocarlo, sino que llamar apoyo y rápido, ¿verdad? Pues yo estudié con una niña de ellas que se llamaba Coraima. Pues mira, no, cuando una vez se golpeó ella y cuando se cayó del columpio. Y se quedó y empezó a gritar, ay, y yo me asusté tanto y mis compañeras también, que dijimos, ¿qué hacemos? Y fuimos a llamar rápido a una maestra. Cuando nosotros llegamos, ella muerta de la risa. No tengo nada, estoy bien, decía. Entonces ellos son unas personas que aprenden a vivir con su enfermedad, y pues aprenden a que gozan el momento, ¿me entiendes? Y pues fue muy bonita la experiencia, trabajar, estudiar y tener amigos, porque incluso las tengo en las redes sociales y nos hablamos, y es como que fuera, nos dejamos de ver, nos dejamos de hablar de vez en cuando, pero siempre que nos ponemos a hablar, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás? Es muy bonito. Es muy bonito, ¿me entendés? Son personas muy, muy buenas. Tengo un chico que se llama César, y César creció bastante, mira. Él tiene dos hermanos en Casa Shalom tenía, y ahora trabaja grabando a un grupo cristiano que se llama Miel San Marcos. No sé si lo has oído. Él viaja, mira, él se conoce el mundo, maneja, estaban trabajando, nos dejaban a cargo de mis tíos, que era mi tía y dos tíos, y un tío se encargaba de irme a dejar y a irme a traer. Y pues yo salía a las 11:30 y mi tío llegaba casi 1 de la tarde a recogerme. Entonces cuando llegaba, cuando yo estaba llorando, o me quedaba sola con el guardián o con la señora que hacía la limpieza. Y pues, ¿qué te diré? No fue muy agradable esa parte, ¿verdad? Pero después, pues, me gustó, porque incluso paso por ahí y todavía recuerdo los tiempos, pues, que era, ¿verdad? Esta escuelita se encuentra ahí por el Tecolote, por Montserrat, la Roosevelt, no sé si la conoces. Sí. Ahí empecé a estudiar yo. Sí, me dejaba olvidar, como mi tía tenía una cafetería, y pues había una empresa que se llamaba Sadi, que la contrató a ella para hacer los almuerzos. Entonces, por andar corriendo por esa empresa, pues me dejaban olvidar a mí. No sé por qué a mis hermanos no, pero a mí sí. Sí, tal vez podía mucho. Exacto. Hay que se quede, hay que la aguanten ellos. Exacto. ¿Para qué la vamos a poner aquí? Decir, qué mala onda. Así toca. Yo pensé que solo a mí me había pasado. No. ¿Y a ti cómo te fue? Pues fíjate que, ¿qué te puedo decir? La mía, pues, fue un poco difícil, porque en esa época, digamos que estaban en separación mis papás. Entonces me tenían un rato aquí, un rato allá. Entonces era muy variable. Recuerdo que una
Sí, ok. Fíjate que mi primaria empecé a estudiar primero primaria ahí en, en donde mismo, en la Roosevelt, solo que donde estudiaban antes mi hermano se llama Escuela Rural Mixta Ano Roosevelt, algo así se llama, no me acuerdo. Pero la cosa es que está enfrente está la parte de un McDonald's ahora. Bueno, siempre ha estado. Y pues ahí estudié primero primaria y pues no gané primero primaria, lo perdí. Perdí primero primaria, la verdad, no sé por qué circunstancias. Obviamente, tal vez dejé clases, obviamente dejé matemáticas e idioma, tal vez, no me acuerdo, pero lo perdí. Ahí todavía me seguían cuidando mis tíos, pero ya no era tan traumático porque como mis hermanos estudiaban ahí y ahí sí los iba a traer mi tía, entonces no me dejaban olvidar. Entonces, exacto. Entonces pues después mis papás decidieron meterme a un colegio cristiano que se llama Hermoso Jesús, está en Villanueva. Y pues ahí estudié segundo, tercero y cuarto. Quinto también. Bueno, el asunto es de que ahí estudié hasta quinto, pues fue un colegio muy bonito porque como es de mi misma religión, pues ahí sí que me la pasaba bien, hacían campamentos, y íbamos, hacían día de la familia. Te estoy contando lo más bonito, ¿verdad? De mi vida, lo más bonito que viví ahí. Y pues la verdad es de que ahí todo bien. Lo único malo que tenía ese colegio, que no sé por qué todos los colegios cristianos es así, es de que parecían un monja, 4 dedos a la rodilla, ¿verdad? Pero la falda, pero... Que no, hombre, pero tampoco así, pues. Pero tampoco así a la falda tan larga, ¿va? La cuestión... Sí, pues no sé, yo tenía mi compañera que cuando salía del colegio se la subía yo, y vos qué, pero los paletones así todos feos, ¿no? Pero bueno, así que cada quien, ¿verdad? Sí. La falda. Ay, sí. Pues sí, entonces pues yo creo que si me la subí más de algún día me la tuve que haber subido, porque no te voy a negar, va así que todas nos hemos subido la falda, de como dices tú, ¿va? Pero para enseñar la rodilla, no para enseñar otra cosa, ¿va? Pero esa etapa desde segundo, tercero, cuarto y quinto, pues me la pasé muy bien. Ahora después, pues mi mamá se le ocurrió ponernos en un colegio más, ¿qué te digo yo? Más cerca, y nos puso en un colegio que le dijeron a ella que era muy bueno, y nos puso en un colegio católico. La verdad es de que yo no soy de las personas de que hago de menos a otras personas que tengan otra religión, porque toda religión ¿cómo es la palabra? Se respeta, exacto, se respeta. Entonces, y yo respeto mucho eso, porque incluso pues yo tengo bastante familia católica, y pues nos llevamos muy bien. Pero en este colegio pues estudié sexto primaria. ¿Y qué te diré? En este colegio, pues la maestra era muy buena al principio, y después pues se volvió mala. Me robó una cadena de plata larga con un dije, una gorra, porque según ella no podía llevar yo cosas caras al colegio, entonces me las quitó y me dijo: cuando venga su mamá se la entrego. Ok, llevé a mi mamá para que se la entregara, y cuando llega mi mamá le dice: yo no le quité nada a María José. Entonces yo así como que, pero en mi cadena, ay, mi mamá me la acababa de regalar, y mi mamá la fue a traer para no perderla.
para no hacerte las cansadas, que la señorita la perdió o se la robó o no sé. Se hizo un gran lío porque enfrente de mis compañeros yo les pregunté, ¿cierto o no que delante de ustedes la maestra me quitó mi cadena? Y mis compañeros dijeron que sí. Y ella insistía que no, ¿verdad? Bueno, para no cansarte, que se hizo un gran merequetengue en el colegio sobre mis cositas y pues perdí sexto primario. La verdad no sé si la perdí porque ella me hizo perder o porque yo haya dejado clases, no. Pero en ese año, en ese mismo año murió mi abuelita que nos cuidaba. En este caso ya no eran mis tíos que nos cuidaban, sino que como estábamos más cerca, nos cuidaba la abuelita de parte de papá. Entonces, ese día, ese año mi abuela tuvo un accidente en carro y pues ahí lamentablemente falleció. Y pues mi hermano, después del fallecimiento de ella, se quedó muy mal. Cuando nos íbamos al colegio, solo tomábamos un bus que nos llevara al colegio, de la parada prácticamente, no caminábamos mucho. Y a mi mamá, como él era el más grande, mi mamá le daba el dinero a él del pasaje. Que si mi hermanito chulo precioso me dejaba en el bus y se bajaba en las mañanas y se iba para el cementerio a visitar a mi abuelita, donde están los restos de mi abuelita. Y de regreso yo tenía que prestar dinero para regresarme a mi casa, ¿verdad? Porque si caminaba pues era un poquito largo, no hay mucho, ¿verdad? Pero sí es algo largo y pues me daba miedo porque yo solita y mujer, ¿va? Entonces me tocaba prestar dinero para regresar a mi casa. Y pues ya después pues mi mamá me pagó porque mi hermano lamentablemente le dijo, no, ya no quiero estudiar, por depresión pensamos nosotros. Y ¿cómo se llama esto? Pues así quedó. Esa fue mi primaria prácticamente, perdí sexto primaria y así. ¿Y la tuya cómo fue, Emma? ¿No fue tan traumada como la mía? Fíjate que la mía también fue un poquito complicada, la verdad, porque igual que tú, pues yo perdí a un ser querido, pero estaba en cuarto primaria. Entonces perdí a mi abuelito, que él era como mi papá. Después de que mis papás se divorciaron, pues él quedó como mi papá. Él era el que me consentía, él era el que me daba todo lo que yo quería, ¿va? Porque sí, la verdad que él era el que, si a mí se me antojaba hoy que quería tal cosa, pues él me lo conseguía, me lo daba, me lo compraba. Yo tenía todo lo que quería, ¿va? Y simplemente Pues bueno. Y a mí no me decían nada hasta que el día que él falleció no me quisieron decir nada y yo solo veía como las personas ingresaban a la casa y todo eso y resulta que al final pues sí me dijeron que mi abuelito falleció en la casa. Yo pasé toda esa noche No era lo mismo.
fue su clase de sexualidad, ¿va? ¿Por qué? Porque nos llevó pepinos, nos llevó zanahorias, nos llevó preservativos y todo el rollo, y nosotros así como que vamos a hacer ensaladas, ¿no? Éramos pequeños, que eso no asumía por qué nos iban a hablar. Cuando ahí nos empieza a explicar, va, miren, vamos a hablar del tema de la sexualidad y que las mujeres y que los hombres esto, y vamos a aprender a cómo usar un preservativo, ¿va? Y nosotros ni sabíamos que era un preservativo, ¿va? Porque no quiero que las Ajá. mujeres resulten embarazadas o con una enfermedad, ¿va? Entonces nos enseñó, se compró ese pepino, se lo colocó, nos enseñó cómo colocar un preservativo, ¿va? Y en las verduras, qué trauma eso. Ahora cada vez que veo un pepino me acuerdo de eso. O sea, cuando tú miras un pepino, te acuerdas. Exactamente, de cómo aprendí a cómo se usa un preservativo. Fue así como lo más, o sea, a la vez fue así impactante, pero a la vez fue una forma de enseñarlos. Yo creo que fue la mejor manera de que él nos enseñó. La verdad, porque como ¿Te decía ves? él, si el hombre no se cuida, la mujer se tiene que cuidar, ¿va? Tanto por Exacto. enfermedades como por embarazo. Entonces creo que sí fue una forma, la verdad, ideal como para enseñarnos, ¿no? A esa edad y aprender a utilizar los preservativos. Eso fue cuarto, quinto, pues para mí ya fue normal. Y de ahí que finalicé sexto primaria, lo finalicé en la casa de mis abuelos. Y ya de ahí pues lamentablemente, como te digo, todo cambió. Yo regresé con mi mamá, entonces mi mamá vivía con una y fue así como bien difícil porque fue como tener que adaptarme al estilo de vida de mi mamá. Mi mamá ya tenía un lugar, a mi hermanito, pero fue algo diferente, digamos, a Ujú. entonces prácticamente, digamos que desde ya básico, yo empecé como a aprender a convivir con mi mamá. En ese entonces te estoy hablando que ya era de casi 13 años, pues 12 años, 13 años. Entonces fue así como Sí, pero sí. bien complicado. Pero sí te puedo decir que pude aprender muchas cosas de mi primaria. Tuve un mejor amigo que se llamaba Juan Carlos, siempre hacía la tarea con él. Y él fue mi primer amor, se puede decir que sabía uno de enamorado, Ay. ¿verdad? Pero digo, alguien sentía cosquillitas en el estómago, ¿va? Cada vez que lo veía. Sí, pues. Volaban maripositas. Ay, sí, pero mejor las hubiera abogado porque hasta se ponían celosas las compañeras con él y me terminaban alegando y yo no sabía de qué. Mis compañeras peleaban por Ay, rayos. sí, yo ni cuenta. Y yo disfrutaba ir a hacer las tareas con él a su casa, a sus mamás, ¿no? Y la mamá de él, pues, es una gran persona, ¿va? Y siempre me decía, ay, Karina, ¿cómo estás? Y tú era, ¿va? Y yo como que no era la indicada. Todo tiene bonitos recuerdos. No. ¿Y tus Sí, la verdad es que sí. básicos, cómo fue? Pues mira, mis básicos en sí, pues como te dije, repetí sexto primaria y pues me tocó, había un colegio que se llama Casa Shalom. En sí, pues ahora solo se quedó como Casa Shalom, pero en ese entonces era colegio también, es una casa hogar de niños que sus papás tienen problemas, ya sea de salud, de alcohol, de drogas o que pues han recibido maltrato infantil, ¿verdad? Entonces es una casa hogar de gringos. Entonces ellos hicieron un colegio y aparte pues está su casa, ¿verdad? Y pues fue muy bonito. Ahí repetí yo sexto. De ahí me tocó estudiar primero básico, después segundo. Y pues, ¿qué te digo? Me gustó esta etapa más que las otras, se podría decir, porque Casa Shalom se encuentra ahí por donde está el Hospicio San José, aquí por Bárcenas, pero como que va subiendo la choza.
casi a la mitad del camino. Es una montaña, Emma. Es una montaña, miras unos paisajes. Yo me recuerdo una vez que entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 3 de la tarde. Y me recuerdo una vez que íbamos en el bus, porque el colegio tenía bus obviamente, y íbamos en el bus en la mañanita y mira, solo se miraba el piquito de Tikal Futura. Después todo se miraba como que estuviera nieve, como que hubiera nieve así, pero eran las nubes que estaban abajo y solo se miraba el pico de Tikal Futura y nosotros el cielo todo celeste, todo azul. Mira, unos paisajes tan lindos que se miran ahí en Casa Shalom y es una montaña entera la que tienen los gringos. Y pues, ¿qué te diré? Muy bonito, ahí desayunábamos, ahí almorzábamos, obviamente no cenábamos, ¿va? Porque pues salíamos a las 3 de la tarde, pero aprendes a valorar lo que tenés, aprendes a valorar a tus papás y aprendes más que todo a valorar todo, porque estos niños... Mira, te soy honesta, tenían más que nosotros por los gringos, porque a mí me daba risa que un niño quería dinero y me dice, mira, te vendo mis Discman. Y yo, bueno, dije yo no tenía Discman. En ese caso, los Discman, pues tú te acordarás, eran para meter los CDs y escuchar música. Y me lo vendió porque él quería dinero y me lo vendió, o sea... Y yo quería Discman, pero mis papás no me lo compraban, entonces yo con lo que me daban mis papás, entonces junté el dinero y se lo compré. Pero para más ellos tenían Discman, para más ellos tenían juegos así como Nintendo, todo eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esto? Otros casos que habían... También estudiamos con las personas, con los niños de el Hospicio San José. El Hospicio San José, pues, son niños con SIDA. Y pues aprendimos también a que si ellos se golpeaban, pues no tocar su sangre, no tocarlos, sino que llamar apoyo y rápido, ¿verdad? Pues yo estudié con una niña de ellas que se llamaba Coraima. Pues mira, no, cuando una vez se golpeó ella y cuando se cayó del columpio y se quedó y empezó a gritar ay, y yo me asusté tanto y mis compañeras también, que dijimos, ¿qué hacemos? Y fuimos a llamar rápido a una mesa. Cuando nosotros llegamos, ella muerta de la risa. No tengo nada, estoy bien, decía. Entonces ellos son unas personas que aprenden a vivir con su enfermedad y pues aprenden a que gozan el momento, ¿me entiendes? Y pues fue muy bonita la experiencia trabajar, estudiar y tener amigos, porque incluso las tengo en las redes sociales y nos hablamos y es como que fuera nos dejamos de ver, nos dejamos de hablar de vez en cuando, pero siempre que nos ponemos a hablar, ¿te acordás de esto? Es muy bonito. Es muy bonito, ¿me entendés? Son personas muy, muy buenas. Tengo un chico que se llama César y este César creció bastante, mira. Él tiene dos hermanos en Casa Shalom tenía y ahora trabaja grabando a un grupo cristiano que se llama Miel San Marcos. No sé si lo has oído. Él viaja, mira, se conoce el mundo, él se conoce el mundo, maneja tipos de cámaras, maneja cualquiera de estos instrumentos de grabación, pero mira, le ha ido tan bien, él es uno de los que le ha ido bien, otro pues que está entrando al Congreso. Mira, son personas de que se han superado bastante, entonces eso lo motiva a uno, ¿va? Eso lo motiva a uno porque tienen aspiraciones, ya no están en Casa Shalom, pero regresan porque ahí tienen como padres, eso es un grupo de adultos de que se convierten en padres porque ellos los cuidan, ellos los dirigen, ellos les miraban sus tareas, ¿verdad? Son como tutores. Y pues ellos regresan, ellos siguen trabajando ahí en Casa Shalom y regresan, ponen videos, ponen fotos en las redes sociales donde están celebrando sus cumpleaños,
y los tienen a ellos, o sea, ellos adoptaron a ellos como sus papás. Lo bonito es esa comunión que tienen todavía, ¿verdad? Entonces, muy agradable esa etapa de mi vida, muy marcada, porque aprendimos varias cosas con mi hermano. Y bueno, te digo con mi hermano porque yo estaba en primero básico, él pasaba a segundo. Yo pasé a segundo básico y él pasaba a tercero. Para no cansarte, pues ya cuando yo pasé a tercero básico, mi mamá dijo, no, ya no puedo pagar mucho colegio. Mija, la voy a meter a un instituto, me dijo. Yo así como que no, le dije yo. Y hablé con mi papá, decirle a mi mamá que no, y mi papá hacía todo lo que decía mi mamá. Entonces, pero más que todo yo pienso que era para que valorara lo que me estaban dando mis papás, porque yo, bueno, sigo siendo contestona, no, incluso si yo respondo, yo le respondo así a mi mamá, o sea, no, yo soy una persona directa, yo soy una persona que no tengo pelos en la lengua y yo lo digo como es. Así de sencillo, y soy así con mi mamá, era así con mi papá, soy así con mis hermanos, soy así con mis amigos, soy así con todos. Bueno, el asunto es de que mi mamá de castigo de plano, porque no creo yo que haya sido por dinero, la verdad, me metió a un colegio, a un instituto que se llama INEP, de acá de Bárcenas. Pues yo no tan conforme, ¿no? Entré a estudiar ahí y yo le puse la posilga, porque no me gustaba, parecía cárcel y no me agradaba. La cuestión es de que sí conocía personas así como que muy buenas, pero también conocía personas muy malas. No sé si tú estudiaste en institutos o en escuela, pero es muy distinta las personas que están estudiando ahí, ¿verdad? Entonces no es por discriminar, no es por nada, pero pues mi mejor amiga en ese entonces estudiaba ahí, ella venía de Zacapa y pues nos llevábamos muy bien, pero así muy bien. Bueno, para no cansarte de que ya finalizar el año, había un señor que nos daba física fundamental, matemáticas y contabilidad. Este señor se la llevaba de que como daba clases en la Universidad San Carlos, era un super dios de las matemáticas, y pues nos ponía exámenes bien extremos. Entonces, así como que nerviosa para final de año, porque yo no quería perder, porque no quería volver a estudiar ahí. Entonces, como que él se la huelió y me llamó y me dice, mira, fíjese que tengo un plan para usted y Andreina, que así era mi mejor amiga, se llamaba mi mejor amiga, y vengan a tal hora acá a la escuela y pues yo les digo cómo arreglamos lo de sus notas. Yo le fui a contar a Andreina y toda la onda y me dijo, bueno, no te preocupes, como yo vivo aquí cerca, me dijo, yo vengo y yo te cuento, ok, le dije, para no hacerte las cansadas. Que llegó ella y después llegó a su casa, me llamó y me dijo, mira, ya fui a hablar, el señor se llama Ervin, ahorita me acuerdo del nombre, se llama Ervin, y le dijo que si nosotros teníamos relaciones con él, pues nos hacía ganar el grado, ¿verdad? Y nos daba la respuesta del examen. Entonces, pues yo le dije, no, ¿cómo va a hacer eso, ¿verdad? Incluso le iba a contar a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿la saco? No, si ya voy a terminar, ¿para qué me vas a sacar ahora? Ya aguanté casi todo el año, ¿eh? Entonces, ¿ahora para qué? Ahora solo cuídame porque por tu culpa estoy ahí, le dije. Para no hacerte tantas las cansadas. Sí. Para no hacerte tantas las cansadas de que vino mi compañera y yo pensé que ella le había dicho que no. Yo seguí como que no hubiera pasado nada. Y pues con el temor de que si abríamos la boca, pues nos iba a ir mal, ¿verdad? Porque pues le meten miedo siempre a uno. Y para no cansarte, cuando ya tocaba el examen me dijo, mira, aquí van a venir nuestros compañeros, venite para mi casa, aquí nos vamos a reunir todos y vamos a hacer el examen. Ok, dije. Entonces le dije, mamá, me voy a quedar en la casa de Andreina porque vamos a hacer el examen, porque él entregaba los exámenes para que uno lo realizara en casa todo el resto de la tarde, todo el resto de la noche, y en la mañana llegar todos desvelados a entregarse.
para no cansarte de que cuando yo llegué a la casa de ella, ella estaba solita. Yo le dije, ¿qué? ¿No ha venido nadie? No, me dijo, y no van a venir. Y eso, le dije, aquí están las respuestas del examen. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Y me dijo, sí, me dijo, aquí están las respuestas del examen. Y entonces le dije, sí, ya pasó lo que tenía que pasar, tú solo copia, me dijo, yo ya hice mi parte, me dijo. Entonces me sentí así como que malita, pero tampoco dije yo, ay, no quiero desaprovechar la oportunidad porque no quiero repetir aquí. Y que me pongo a copiar, entregamos y pues gracias a Dios, pues gracias a mi amiga también, pues ganamos el año. Y pues a ese señor, pues sí lo seguí viendo porque mi mamá tenía un negocio ahí en Walmart y él a veces llegaba a comer y me decía, hola María José, y yo así que, hola, hola, pero sí, la verdad de que, bueno, en ese entonces pues no era tan como que tan inteligente porque ahora que pienso, pues digo yo, lo hubiéramos demandado, lo hubiéramos hecho algo o algo así, ¿verdad? Pero no hicimos nada, sino que mi pobre amiga pues sí se metió con él y ella se regresó a Zacapa y ya no se volvió a regresar a la capital después de eso, fíjate. Pero esos fueron mis básicos. Esos fueron mis básicos. ¿Y los tuyos cómo fueron, Emma?